Bien, el paso número 6 es representar el sistema en forma matricial. Ya definimos en el paso anterior lo que es la matriz de rigidez global y ocupamos definir cuál va a ser el vector de desplazamientos y el vector de fuerzas. ¿Ok? Y para esto tenemos que utilizar o definir cuáles son las condiciones de frontera para este problema. Entonces, decimos, tenemos desplazamiento del nodo 1 en dirección X, el nodo 2, perdón, nodo 1 en dirección Y. Tenemos desplazamiento del nodo 2 en dirección X, nodo 2 dirección Y, nodo 3 en dirección X y nodo 3 en dirección Y. Y así, de igual manera, tenemos una fuerza en el nodo 1 dirección X, en dirección Y, fuerza en el nodo 2 dirección X, en dirección Y, fuerza en el nodo 3 dirección X y dirección Y. ¿Ok? Entonces, estos 12 valores debemos definirlos de acuerdo al problema que vamos a resolver. Entonces, vean, en el nodo 1, respecto a los desplazamientos, ¿cómo quedaría? El nodo 1 para nosotros es el punto B y vemos que el apoyo que tenemos ahí es un apoyo tipo patín. Y ese apoyo solamente nos permite que ese punto B se desplace en dirección X. Por lo tanto, ahí tendremos un valor que tenemos que definir. Pero el desplazamiento del nodo 1 en dirección Y es 0. Nunca se va a mover ese nodo 1 en dirección Y. Ahora, si analizamos el nodo número 2, que en nuestro caso es el punto C, voy a llevar esta imagen mejor para acá, para no estar aquí saltando. Ok, entonces, repito, el nodo número 2 para nosotros es el punto número C. Entonces, ese nodo C en dirección X no se mueve y en dirección Y tampoco se mueve. Y el nodo 3 corresponde al punto A. Entonces, este punto A, cuando lo carguemos, sí se va a desplazar respecto a X y respecto a Y. Entonces, son valores que tendríamos que encontrar. ¿Ok? ¿Hasta aquí la pregunta? No, todo bien. Ok. Entonces, nodo 1, que es el punto E, ¿existe una fuerza en X? No. No hay ninguna fuerza en X. Pero en Y sí va a existir una fuerza, porque recuerden, dependiendo del tipo de apoyo, es el tipo de reacción. Entonces, aquí tenemos una reacción y es en dirección Y, por lo tanto debe de haber una fuerza en ese sentido. Entonces, este va a ser un valor que tendríamos que encontrar. ¿Ok? Ahora, en el nodo 2, que es el punto C, por el tipo de apoyo, aquí tenemos una reacción en C, en dirección vertical, y otra reacción en C,
en dirección horizontal. Entonces, esto nos da como indicador que en el nodo 2 tendremos que encontrar ciertos valores. ¿Ok? Ahora, en el nodo 3, vemos que en X no tenemos ninguna fuerza. Sin embargo, en dirección Y, sí la tenemos, que son 1920 newtons. Entonces, con esta información que tenemos aquí, vamos a vaciar tanto la matriz de rigidez, los valores de desplazamiento y de fuerza en la representación matricial de este problema. Y quedaría de la siguiente manera. Aquí vamos a poner el vector de desplazamientos U1X es de 0, 0, 0, U3X y U3Y. Vector de fuerzas es de 0, F1Y, F2X, F2Y, 0 y menos 1920 newtons. ¿Ok? Entonces vean, este problema que tenemos aquí en esta imagen, desde la perspectiva del método del elemento finito, lo podemos leer de forma matricial, como esto que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, para empezar a buscar valores, vamos a empezar a eliminar filas y columnas. Entonces, vean que la segunda fila, el desplazamiento es 0. Entonces, esta la descabechamos. Segunda fila con su respectiva segunda columna. Así como también la tercera fila y la respectiva tercera columna. La cuarta fila y la respectiva cuarta columna. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Y quedaría de la siguiente manera. 21.9574 meganewton sobre metro por UNX. U1X, perdón, U1X. Menos 5.3698 meganewton sobre metro por U3X. Más 7.1628 meganewton sobre metro por U3Y, y todo esto es igual a 0. Siguiente, menos 5.3698 meganewton sobre metro por U1X más 12.2053 meganewton sobre metro U3X menos 10.8097 meganewton sobre metro por U3Y, y esto es igual también a 0. Siguiente, 7.1628 meganewton sobre metro por U1X menos 10.8097 meganewton sobre metro U3X más 11.501 meganewton sobre metro U3Y, y eso es igual a menos 1920 newtons.
Entonces, vean que aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Resuélvanlo como ustedes quieran, con el método que ustedes quieren, pero al resolverlo, ¿cuáles van a ser los valores de U1X, U3X y U3Y? ¿Ok? Cuando yo aplico la carga, este punto A va a pasar a este punto A'. ¿Por qué? Porque se desplazó esta cantidad X en la posición negativa y esta posición Y en posición negativa. ¿Y qué pasa con el punto B? Va a pasar a esta posición B'. ¿Por qué? Porque este valor es positivo. Y repito, tiene lógica. Aplicamos la carga, este punto A se desplaza hacia ese punto y el punto B se desplaza hacia ese punto B'. Entonces, estos son los resultados. Ahora, siguiente paso es calcular las reacciones. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tomar la primer fila que eliminamos y quedaría como menos 7.1628 meganewton sobre metro por el valor de U1X, que en este caso es 1.445 por 10 a la menos 4 metros. Ahora, el 9.55, si lo multiplicamos por 0, da 0. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Y ahora este valor es positivo. Más 7.1628 meganewton sobre metro. Por el valor de U3X, que es negativo, menos 9.785 por 10 a la menos 4 metros. Siguiente valor, el menos 9.5559 meganewton sobre metro por el valor de U3Y, que también es negativo, 1.1767 por 10 a la menos 3 metros. Y esto va a ser igual a F1Y. Hagan la operación y por favor díganme cuál es el valor de F1Y. 3200.6 newtons. O 3.2 kilómetros. Poniéndolo en kilonewtons. A mí también. Ok. Entonces ya somos 2, así lo dejamos. Ahora, siguiente reacción. Menos 16.5876 meganewton sobre metro por U1X. 1.445 por 10 a la menos 4 metros. Ok, es este, menos 16. Este 0 por U1X es 0. Este por 0 es 0. Este valor por es 0 también. Y quedaría menos 6.8355. 8355 meganewton sobre metro por menos 9.785 por 10 a la menos 4 metros. Ahora multiplicamos el 3.6469
meganewton sobre metro por U3Y, que es menos 1.1767 con 10 a la menos 3 metros. Y esto va a ser igual a F2X. ¿Cuánto nos da? 0.3213 newtons. Si lo convertimos a kilonewton, es prácticamente 0 kilonewton. Y les decía que es normal porque no tenemos ninguna fuerza aplicada en dirección X, solamente en Y. Por lo tanto, si no hay fuerza en X, no tiene por qué haber reacción en C. ¿Ok? En B sabemos que no hay reacción porque permite el desplazamiento. Pero la reacción en X, que debe ser en C, no existe porque no hay ninguna fuerza en esa dirección. Y aquí lo validamos con esta operación. Hacemos lo mismo con el siguiente renglón. 0 multiplicado por U1X es 0. 0 por 0 es 0. 3.64 por 0 es 0. 1.94 por 0 también es 0. El 3.64, 69, se va a multiplicar por U3X y está aquí representado. Después el menos 1.9451 se multiplica por U3Y, que es lo que tenemos acá, y esto va a ser igual a F2Y. Haciendo esta operación, resulta que el valor de Y nos da negativo, y su valor es 1279.69. Si lo convertimos a kilonewton, me da aproximadamente menos 1.28. Eso quiere decir que estos valores de reacciones los vamos a representar en este dibujo. Tenemos la fuerza aplicada hacia abajo. En B, como dio positivo, indica que va hacia arriba, 3.2 kilonewton. Y la reacción del nodo 2 en Y, que es el punto C, como el negativo va hacia abajo, y es 1.28 kilonewton. Entonces, si hacemos una suma de fuerzas en Y y las igualamos a 0, diciendo que para arriba es positivo, el 1.92 es negativo, el 3.2 positivo y el 1.28 negativo. Haciendo esta operación, 0 es igual a 0. Entonces, eso indica que el sistema está en equilibrio. El siguiente paso que tenemos que realizar para poder definir lo que nos están pidiendo es calcular los esfuerzos en cada uno de los elementos de la estructura, que en este caso son 2. Y la ecuación general para calcular los esfuerzos es la que estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Ok? Vean que al igual que en el caso de resortes o de miembros sujetos a tensión, el esfuerzo que vamos a calcular está en función del material y de los desplazamientos que tiene cada uno de los elementos cuando se les aplica una carga. ¿Ok? En mecánica de materiales calculamos el esfuerzo en función de la geometría, pero aquí estamos analizando los esfuerzos en función del tipo de material y qué tanto se deforma cada uno de ellos. Entonces, vean que acá tenemos el módulo de Yoh del material, la longitud total del elemento, y aquí tenemos una operación donde vamos a ubicar los cosenos y senos directores. Tenemos 4 valores. ¿Por qué 4 valores? Porque tenemos 4 grados de libertad, 2 nodos, y cada nodo tiene 2 grados de libertad. Entonces ocupamos aquí 4 valores y un vector de desplazamientos, que en este caso son los desplazamientos de cada uno de los nodos.
Entonces, vean, para calcular el esfuerzo del elemento número 1, identificamos el nodo 1 global y el nodo 2 global. Y este es el elemento 1, que es el elemento horizontal que tenemos ahí. Entonces, esta ecuación se convierte en esto. ¿Ok? Vamos a definir cuál va a ser los 4 desplazamientos, los cosenos directores, el módulo y la longitud. Entonces, la E dijimos que es el mismo para todos los elementos porque es una cero. Entonces, en este caso son 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Longitud del elemento número 1 es 4.5 metros. .5 metros. Entonces vamos a ubicar los cosenos directores. El coseno y el seno, vean que es 1 y el seno es 0. Entonces aquí vamos a poner menos 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Y los desplazamientos son los que acabamos de encontrar. El U1X corresponde al U1Y que yo tengo acá. Entonces serían 1.445 por 10 a la menos 4 metros. El U1Y o U1J es 0, porque ahí tenemos una reacción o una limitación para que ese nodo 1 no se mueva en forma vertical, por lo tanto es 0. El nodo 2, o el tipo de apoyo que tenemos, vean, no se mueve ni en X ni en Y. Por lo tanto, vean que esta operación que yo tengo aquí va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar de la siguiente manera. Vamos a multiplicar menos 1 por este valor y nos va a dar menos 1.445 por 10 a la menos 4 metros. Si yo multiplico 0 por 0, pues es 0. 1 por 0 es 0. 0 por 0 es 0. Y la operación para calcular el esfuerzo 1 es esta que tenemos aquí. Y vean que este valor va a ser negativo. Por lo tanto, nos indica que ese elemento va a estar sujeto a compresión. Y es lógico, porque vean, el punto B va a pasar al B'. Entonces, y como 0 se puede mover, entonces vemos que efectivamente el segmento BC o elemento 1 va a estar sujeto a compresión. ¿Y de cuánto va a ser el valor? Megapascales. Y repito, es un elemento que está sujeto a compresión. Muy bien. Profe, tengo una duda. Bueno, No me quedó claro por qué en la SU los 3 de abajo eran 0. por el tipo de apoyo. ¿Están empotrados? Ah, ok. Es un apoyo, se puede decir tipo bisagra, porque sí permite el giro. Ok. Entonces, no se puede mover
ni en X, ni en Y. Y ya definimos, ok, ya definimos estas reacciones que están aquí, miran 2X y 2Y. En X este es 0 y en Y hay una reacción hacia arriba. Por lo tanto, si yo tengo reacciones ahí, no se puede mover, no existe desplazamiento. Por eso ponemos 0. Lo mismo pasa con el patín. El patín permite movimiento en X, pero en Y no. Por ese motivo, el desplazamiento del nodo 1 en dirección Y también es 0. ¿Estamos? Ok. Sí, ya quedó más entendido. Ahora, vamos a hacer el cálculo del elemento 2. ¿Ok? El cálculo del elemento 2. Esto quiere decir E2, L2, de acuerdo a la tabla. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la tabla, vean que el elemento 2 son los nodos globales 2 y 3. Entonces aquí va 2X, 2Y, 3X y 3Y. Y vamos a empezar a meter valores. El esfuerzo del segmento 2, 200 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. La L2 es 8.5 metros. Y los cosenos directores, vean que el coseno positivo es menos. Multiplicado por menos nos da más. 0.8823. El seno positivo director es positivo, pero si lo multiplicamos por menos, nos da negativo. Menos 0.4707. Coseno es negativo, menos 0.8823. Y el seno positivo es positivo. 0.4707. Y el vector de desplazamientos, el desplazamiento del nodo 2, tanto en X como en Y, es 0. Y el desplazamiento del nodo 3, pues ahí sí tenemos valores, tanto en X como en Y. En X es menos 9.785 por 10 a la menos 4 metros. Y en Y se desplaza negativo, sea hacia abajo, menos 1.1767 por 10 a la menos 3 metros. Y empezamos a hacer la operación. Entonces, este valor por este se hace 0. El segundo valor por el segundo valor del vector de desplazamiento se hace 0. Este valor por este valor, menos con menos se hace más. Entonces, 0.8823 por 9.785 por 10 a la menos 4 metros. Estas breves. Entonces, este valor por este valor más por menos es menos 0.4707 por 1.1767 por 10 a la menos 3 metros.
Si hacemos esta resta que está entre los corchetes y lo multiplicamos por todo eso, entonces ¿cuánto nos va a dar? Megapascales. Y podemos ver que como es positivo, es un esfuerzo de tensión. ¿Ok? El elemento 2 es este de aquí, y efectivamente, como este punto A se desplaza a la izquierda hasta llegar a este valor A', entonces ese segmento efectivamente sufrió tensión. ¿Ok? Vamos bien. Ahora, vamos a calcular el esfuerzo del segmento 3. ¿Okay? Y de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿okay? E3, L3, con sus respectivos cosenos y senos directores. Y el nodo es 1, 3. Entonces, U1X, U1Y, U3X y U3Y. Entonces, eso queda 200 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre L3, que son 5 metros. El coseno, aquí será positivo, 0.5998. El seno negativo, menos 0.8001. El coseno positivo, menos 0.5998. Y el seno, 0.8001. ¿Y cómo quedarían los desplazamientos? El desplazamiento 1 en X, aquí lo tenemos, 1.445 por 10 a la menos 4 metros. En Y, el nodo 1 no se desplaza. Y el nodo 3, aquí sí ese nodo, tiene dos desplazamientos, tanto en X como en Y. En X, menos 9.785 y en Y, menos 1.1766. ¿Ok? Entonces, hacemos esta operación. Entonces, el primer valor sería multiplicar el primer número con el primer número. 0.5998 por 1.445 por 10 a menos 4. Con signo negativo. No. Es más por más, se hace positivo. Ahora, el segundo valor se multiplica por 0. Entonces, no lo ponemos. El siguiente valor sería menos por menos, se hace más. 0.5998 por 9.785 por 10 a la menos 4 metros. El siguiente valor sería 0.801 por este valor. Entonces, más por menos se hace menos. Menos 0.8001 por 1.1767 por 10 a la menos 3
metros. Entonces, si hacemos esta operación, ¿cuál es el valor del esfuerzo? Megapascales. Entonces, vean que este elemento está con presión. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aquí podemos ver que de la estructura, ¿cuál sería el elemento crítico? El primer lugar donde fallaría sería el elemento 3, por el simple hecho de que tiene el máximo valor de esfuerzo, o sea, nada más por eso. Así de fácil. Ahora la pregunta que yo les hago es, ya identificamos que el elemento 3, que es el segmento AB de la estructura, es el que está sujeto a la máxima cantidad de esfuerzo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. El elemento 3 significa que este elemento está sujeto a compresión con un valor de 10.71 megapascales. La pregunta sería, ¿cómo sé si ese valor de esfuerzo, sabiendo que es el máximo en la pieza, en la estructura, cómo puedo saber si ese valor de esfuerzo provoca falla en la pieza? Tenemos que aplicar teoría de fallas. Ya sea que aplique la teoría de Von-Mises o la teoría de Tresca. Entonces, si yo sé que esa línea es un tubo hueco con X dimensiones. Y si ustedes recuerdan la teoría de diseño de elementos mecánicos, una pieza que está sujeta a compresión en cualquier parte de la pieza va a sufrir el mismo esfuerzo, ya sea la superficie, ya sea en el centro, ya sea donde yo aplico la fuerza en el nodo 3, ya sea donde yo aplique la fuerza en el nodo 1, ya sea la mitad de la pieza, ya sea donde sea, voy a tener el mismo esfuerzo. Entonces, si yo obtengo un elemento diferencial muy pequeño, yo voy a tener un valor de esfuerzos o un estado de esfuerzos de esta magnitud, de 10.71 megapascales. Ahora, este es un estado de esfuerzos unidimensional. Eso quiere decir que solamente tengo un esfuerzo en una sola dirección. Y en este caso es la dirección de esta pieza, ubicada, ya sabemos, a un ángulo, que ya lo calculamos. Entonces, si yo esto lo pongo de manera horizontal, porque yo ya sé la dirección en donde se aplica ese estado de esfuerzos, voy a tener esto. El punto A y 10.71 megapascales. Yo voy a decir que este es el eje X local, ¿ok? Es el local y es el Y local. Repito, ese es el X local y ese es el Y local. Por eso yo lo puedo rotar a como yo quiera, a conveniencia, porque ya sé cómo están ubicados los ejes. Entonces, si yo después de esto aplico de este estado de esfuerzos
aplico el círculo de Moore, esto ya lo vimos, sí o sí, o sea, estoy seguro que lo vimos porque yo le di clase a ustedes del círculo de Moore. Y el círculo de Moore está ubicado de esta manera. Entonces, el esfuerzo principal 1 está del lado derecho, el principal 2 está del lado izquierdo y arriba está el cortante máximo. Recordando que el círculo de Moore se grafican en el eje de las X, esfuerzos normales, y en el eje de las Y, los cortantes. Entonces, de aquí, yo me doy cuenta que el principal 1 es 10.71 megapascales, el principal 2 es 0, y el cortante máximo es la mitad de 10.71. ¿Ok? Si yo quiero aplicar von Mises, tengo que encontrar el esfuerzo von Mises para aplicar la teoría de falla de von Mises. Y si ustedes recuerdan, el esfuerzo von Mises es la raíz del principal 1 al cuadrado más el principal 2 al cuadrado menos principal 1 por principal 2. Y vemos que el principal 2 es 0. El principal 1 hay un valor, pero en 2 es 0, entonces también se hace 0. Y sobrevive nada más el principal 1 al cuadrado, pero el cuadrado se elimina con la raíz. Entonces el esfuerzo principal von Mises es igual al principal 1. En este caso es 10.71 megapascal. El material con el que está hecho es un acero A36. Y al hacer un acero ASTM A36, el SY, como dice el compañero, es 30 kilo PSI o aproximadamente 250 megapascales. Por lo tanto, ya tengo todo para aplicar la teoría de fallas de von Mises. Entonces, únicamente despejo el valor de n. Y es SY entre el von Mises. Entonces, SY son 250 megapascales entre el von Mises, que es 10.71 megapascales. Entonces, ¿cuánto nos da esta operación? 23.34. Entonces, el diseño es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque el factor de seguridad es mayor a 1. Pero vean que el factor está muy grande comparado con el 1. Entonces, esto quiere decir que sí, efectivamente es seguro el diseño, pero está sobredimensionado. Una de dos, o la pieza es demasiado grande, entonces esa es una, la pieza es demasiado grande, o la otra es que el material tiene demasiada resistencia. En otras palabras, estoy utilizando un material muy resistente, muy caro, para la aplicación que la requiere. Pudiera ser que en lugar de meter un acero, a lo mejor con una estructura de madera, sea más que suficiente para resistir esa carga. Entonces, vean, aquí entra la parte del diseño, la parte de la optimización. Ok, entonces repito, para esta aplicación, la pieza o está muy grande, para el mismo material, o sea, puedo tener dos opciones: dejar el mismo material, que es el acero A36, pero
meter una pieza más pequeña. La otra es dejar el mismo tamaño de la pieza, pero meter un material menos resistente. O pueden ser ambas cosas. Metemos un material menos resistente, o sea, hace más barato, y hacer la pieza más pequeña. Y con eso aseguramos que este factor baje lo suficiente para que el diseño sea óptimo. Entonces, en carga estática, el factor de seguridad se recomienda que esté entre 1.5 y 2.5. Entonces, tenemos que optimizar el diseño para que el factor de seguridad caiga a un valor entre 1.5 y 2.5. Y eso es, repito, haciendo la pieza más pequeña o cambiando de material. ¿Me explico?